Y me escuchan bien. Perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, muy agradecido por la invitación. Siempre es un honor poder compartir de la palabra de Dios, pero también una gran responsabilidad, ¿verdad? Y creo que apartar este espacio es bastante importante y, bueno, instarlos y felicitarlos por esta iniciativa. Durante esta semana hablaba yo con mi esposa y le dije, mi amor, hay cosas como que no entendemos cómo Dios actúa o cómo Dios pide las cosas en nuestras vidas. Y efectivamente, ¿verdad? A veces no entendemos por qué suceden algunas cosas o por qué Dios nos pide que hagamos ciertas cosas. Y, y entonces a raíz de eso, esta semana vamos a estar compartiendo una serie de meditaciones que se titulan Cuando lo que Dios dice no tiene sentido. Así que espero que vaya a ser de mucha bendición. Para mí lo ha sido. Y voy a invitarlos en este momento para que podamos tener una pequeña palabra de oración y que Dios nos pueda guiar a través de esta pequeña reflexión en la mañana. Amante y buen Dios, Señor, agradecemos por la vida. Gracias por el privilegio que nos das de abrir nuestros ojos, de respirar. Pero sobre todo, Señor, porque hemos atendido al llamado de tu Santo Espíritu de estar en este lugar, conectados a través de este medio, para poder escuchar su palabra, oh Dios, para poder buscarle desde esta hora, para que su bendición, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros. Ahora, al abrir tu palabra también, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos pueda guiar. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, cuando lo que Dios dice no tiene sentido. Y quiero iniciar contándoles una ilustración de tal manera que nos podamos introducir. Y voy a leerla para ustedes para que no se me vaya ningún detalle. Quizás usted haya escuchado ya esta ilustración, o quizás no, pero bueno. Dice que había un hombre que dormía en su cabaña allá en las montañas. Mientras él pedía cada día, en cada momento, servirle a Dios. Dice que de repente una luz iluminó su habitación y Dios le dijo que tenía un trabajo especial para él. Y dice que le enseñó una gran roca que estaba al lado de la cabaña, una roca gigante que tenía ahí al lado, cerca de su cabaña. Y entonces dice que Dios le explicó que debía empujar aquella piedra con todas sus fuerzas. Dice que tenía que empujar aquella y que fuera todos los días a empujar aquella piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que Dios le pidió. Todos los días iba, salía de su cabaña, iba y empujaba aquella gran piedra. Y dice que pasaron algunos años, desde que salía el sol en la pura mañana hasta el atardecer, el hombre empujaba la piedra con todas sus fuerzas. Pero resulta que aquella piedra no se movía. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Entonces dice que todas las noches aquel hombre regresaba a su cabaña muy cansado, sintiendo que todo su esfuerzo, que todo lo que él había hecho era en vano. Como el hombre empezó a sentirse un poco frustrado, dice que ya Satanás aprovechó y decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a su mente. Y le dijo, has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo al hombre, perdón. Le dio al hombre la impresión de que la tarea que Dios le había encomendado era imposible de realizar y que él era un fracasado. Entonces dice que estos pensamientos iban incrementando, sus sentimientos de frustración iban aumentando y su desilusión. Y entonces nuevamente Satanás entró en acción y le dijo, ¿por qué esforzarse todos los días en esa tarea que es imposible para ti? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. Entonces el hombre empezó a pensar en poner en práctica lo que Satanás había dicho. Pero antes de esto decidió elevar una oración a Dios y comentarle lo que estaba sintiendo, confesarle sus sentimientos. Y entonces le dijo, Dios mío,
He trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio, porque me has dicho que esto es lo que debo hacer. He empleado todas mis fuerzas para poder conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? Entonces nuevamente Dios entra en acción y le dice a aquel hombre, con una voz de compasión respondió Dios, querido hijo, cuando te pedí, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad no fracasaste. Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto fuertes y duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus debilidades ahora son mayores que las que tuviste, perdón, tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, le dijo Dios, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora yo moveré la roca por ti, le dijo Dios. Y con esta ilustración vemos algunos aspectos interesantes porque realmente muchas veces Dios nos pide cosas a nosotros que no entendemos, que no tienen mucho sentido. Pero es que Dios tiene un pensamiento más allá, más elevado que el que nosotros tenemos. Y al igual que en este hombre, muchas veces nosotros escuchamos a Dios y por un momento decimos, bueno, vamos con todo, ¿verdad? Vamos con Dios. Pero cuando vemos que no hay resultado, cuando vemos que nosotros estamos trabajando, pero que Dios no está actuando en lo que nosotros pensamos, pero realmente Dios sí está trabajando, Él es sabio y Él sabe lo que está haciendo. Y entonces nos sentimos frustrados, nos sentimos como que, no, es que esto que me pidió Dios es complicado, no sé, no entiendo, no pasa nada, ha pasado mucho tiempo. Y entonces le damos cabida al enemigo. Y entonces el enemigo empieza a trabajar y a trabajar y empieza a venir ese sentimiento de decepción, ese sentimiento de frustración muchas veces en nuestra vida. Pero téngalo por seguro, mi hermano, que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, aun cuando lo que Él nos pide no tiene ningún sentido. Para continuar, vamos a buscar en nuestras Biblias una de las historias quizás más impresionantes de la Biblia y que vamos a estar, por lo menos hoy vamos a tocar esta historia, mañana veremos otra, donde las cosas que Dios pide no tienen ningún sentido. Y esta la encontramos en Josué capítulo 6. Ya muchos saben de qué estamos hablando. La historia de la toma de Jericó. Vamos a ir a Josué capítulo 6 y vamos a empezar a leer del versículo 6 hasta el versículo eh, 6 también. ¿Ok? Los que tienen Biblia pueden buscarlo y si no, ya también voy a leer para ustedes. Dice de la siguiente manera. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, ya aquí entra Dios en acción y vamos a ver qué fue lo que dijo Jehová, qué fueron las palabras que Dios le dijo a su siervo. Dice, mira, yo he entregado a tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Ok, interesante aquí porque en este pasaje Jehová le está garantizando a Josué la victoria. ¿Ok? Vean lo que Dios le está diciendo. O sea, te voy a hacer vencedor, te voy a hacer que ganes esta batalla, que ganes la guerra. ¿Ok? Pero no le está diciendo aún cómo lo va a hacer. Entonces dice, después sigue diciendo, dice,
Versículo 3. Empieza ahora a decir Dios, empieza a hablar. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Estoy en el versículo 4. De acuerdo, de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ok, ahí están las instrucciones de Dios. Eso fue lo que dijo. Si nosotros nos ponemos a pensar humanamente, un hombre quizás de guerra, Josué, un hombre experimentado, estuvo esperando quizás una estrategia de guerra, una estrategia interesante. Ok, vamos a sorprenderlos, vamos a tratar de entrar por algún lugar acá o vamos a enviar algunas personas por este lado para distraerlos o vamos a buscar una táctica de guerra para poder vencerlos. Yo me imagino que cuando Josué estaba escuchando a Dios, él probablemente se estaba cuestionando, pues estaba haciendo algunas preguntas en su cabeza, porque decía, Dios le dijo, bueno, ok, Josué, yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Usted va a agarrar al pueblo y va a darle todos los días una vuelta a la muralla, ¿ok? Y el séptimo día va a dar 7 vueltas. Entonces, yo me pongo a pensar también que es impresionante porque cuando nosotros pensamos, si yo les digo a ustedes, necesito derribar un muro, derribar una muralla, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería el plan de nosotros? Yo les digo a ustedes, mira, la tarea o el trabajo, el proyecto que tenemos que hacer es derribar esta pared. ¿Ven? Yo tengo una pared aquí al frente. ¿Qué haríamos nosotros para lograr derribar esa pared? Contrataríamos, no sé, a algunas personas para demolerlo, un tractor perfectamente bien y bla, bota la pared. Pero ¿qué pasa cuando entonces yo le diría a usted, le digo, bueno, necesito que me bote esta pared, pero solo háblele a esa pared, solo dígale que se va a caer. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Para que no tiene sentido? Y justamente eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces Dios le habló a Josué y le dijo, Josué, tienes que hacer eso. Y entonces ahí dice el hermano que buscaría un mazo. Pero no tiene sentido que le diga yo, hermano José, háblele a esa pared para que se caiga. Y justamente eso fue lo que Dios le dijo a Josué. De vuelta nada más, de una vuelta y se va tranquilo, siga con sus quehaceres, siga con... Y entonces, ¿verdad? Lo más interesante es que vean lo que dice el versículo 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Al pueblo dijo, pasad y dad un rodeo a la ciudad, los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Yo les pregunto, ¿hubo cuestionamientos de parte de Josué? ¿Hubo algún reclamo de parte de Josué? Le preguntó a Dios, pero ¿qué quieres lograr con esto, Dios? ¿Qué es lo que quieres? No entiendo. Dice que Josué inmediatamente mandó a llamar a los sacerdotes. O sea, la instrucción que Dios le había dado inmediatamente, él la tomó y la ejecutó. Él no empezó a racionar lo que Dios le había dicho, sino que él inmediatamente fue y actuó. Y dice más adelante, vamos a adelantarnos, todos sabemos cómo termina la historia. En el versículo vamos a irnos, eh,
Bueno, cuenta la historia ahí en algunos pasajes que, bueno, dieron la vuelta todos los días y que llegó el versículo 15. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella, porque fue la instrucción de Dios. Así había dicho Dios. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová, entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo cuestionó a Josué. El pueblo se puso a pensar: ¿por qué le vamos a gritar unos muros? El pueblo se puso a decirle: Josué, estás loco, no sé qué nos estás pidiendo, no tiene ningún sentido lo que nos estás diciendo. Dice que el pueblo gritó así como le había dicho Josué, así como lo ordenó Dios. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que el muro se derrumbó. Interesante entonces esta historia, porque efectivamente muchas veces vemos cómo Dios actúa de maneras diferentes, por decirlo de alguna manera. Pero ¿realmente tenía algún sentido la instrucción que Dios le dio a Josué, a los sacerdotes y al pueblo? No tenía ningún sentido. Mas, sin embargo, él prometió que iba a dar la victoria. Entonces, quiero compartir con ustedes 3 enseñanzas que nos deja esta meditación en esta mañana. Número 1, es importante que podamos escuchar la voz de Dios. Y eso lo logramos solamente cuando tenemos una relación estrecha con Él. Y yo estoy seguro que Dios está dispuesto a hablarnos a nosotros. Y tenemos que hacerlo a través de su palabra. Por eso es importante que podamos sacar un tiempo de meditación a solas con Dios, del estudio de su palabra, aun cuando no tenga sentido lo que está viniendo y lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestras mentes. Escuchemos la voz de Dios. Número 2, importantísimo, obedezcamos las instrucciones de Dios. Muchas veces creemos que lo que está escrito en la palabra de Dios es porque ay, es que qué difícil, no sé, la palabra de Dios a veces siento que ay, me fastidio, no sé, es como complicado y empezamos a cuestionar y por qué esto y los mandamientos, que, ¿verdad? No cuestionemos, obedezcamos las instrucciones de Dios. Y número 3, no cuestione a Dios, solo confíe en Él. Y estoy seguro que entonces vamos a obtener la victoria, aun cuando lo que Él nos pida no tiene sentido, aun cuando lo que estemos viviendo no tiene sentido. Quiero contarles, y con esto finalizo, algo en mi vida personal. A veces pasamos por algunas situaciones difíciles, eh, problemas, ¿verdad? Inclusive hablando a nivel de la iglesia. Y yo, ay Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y vemos, si nosotros hacemos una mirada hacia atrás, y entonces empezábamos y, bueno, yo cuestioné a Dios y yo le dije al Señor y que por qué me pasó esto, qué difícil lo que pasé en aquel tiempo, qué difícil lo que estoy pasando en este momento. Pero ahora cuando abro mis ojos y me doy cuenta dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo para el Señor, me doy cuenta que Él me estuvo capacitando para la obra que Él me encomendó. Y eso es así. Todos los días Dios nos prepara a nosotros.
Y repito, aun cuando lo que ha pasado o lo que Dios ha dicho no tiene ningún sentido, pero Él es perfecto. Y quiero que aprendamos este versículo y con este versículo voy a finalizar toda la semana para que nosotros lo tengamos presente y ojalá los que no se lo saben se lo puedan aprender. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que voy a leerlo una vez más para que nos lo vayamos aprendiendo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que Dios en esta mañana nos pueda guiar, que nos pueda am, seguir acompañando y que podamos tener un propósito. Y recuerde las tres lecciones. Escuche la voz de Dios, obedezca las instrucciones de Dios, no cuestione a Dios, solo confíe en Él, porque estoy seguro que Él nos va a dar la victoria hoy y a través de nuestra vida cuando Él le permitamos que obre de manera milagrosa, de manera extraña, aun cuando lo que esté pasando y aun cuando lo que Él dice no tenga ningún sentido. Que Dios les pueda bendecir. Vamos a tener una oración eh, para concluir esta parte. Querido buen Dios, gracias una vez más por que podemos invocar su nombre de manera libre en esta mañana, porque a través de su palabra hemos visto una historia que parece irreal, algo que no tiene sentido para el razonamiento humano, pero sabemos que usted actúa de maneras extrañas, milagrosas, porque no podemos entender sus pensamientos. No podemos entender sus caminos, sus propósitos, pero sabemos que son grandes y maravillosos para cada uno de nosotros. Permite, oh Dios, que podamos tener una comunión más estrecha con usted cada día, que podamos obedecerle y que podamos, Señor, confiar más que cuestionar, que podamos poner toda nuestra fe, nuestra esperanza en usted. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, amigos que están aquí conectados, que ellos puedan tener también la victoria en este día. Que tu Santo Espíritu los acompañe por todos sus quehaceres y que tu amor, tu misericordia, eh, tu salvación los pueda alcanzar a través de tu Hijo Jesucristo. Y es en el Señor, que pedimos todas estas cosas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.